Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la parte de los procesos de negocio, vemos que la mayoría, digamos, de los sistemas tienen los procesos, digamos, no son flexibles, sino que son procesos que están hard-coded, están programados en piedra. Cada vez, digamos, que yo quiero cambiar un flujo de actividades y más, digamos, cuando ese flujo de actividades está enlazando, por ejemplo, el ERP con el CRM y un sistema legado, pues nos vamos a dar cuenta, digamos, que toca hacer cambios o modificaciones en varios, digamos, en varios sistemas, en varios puntos, y que toca utilizar las habilidades o la, digamos, la experiencia en programación de diferentes, digamos, analistas para desarrollo de software, lo cual hace que cada vez que queramos hacer un cambio dentro del flujo de procesos de negocios, relativamente es costoso o no es algo, digamos, muy eficiente. De la misma forma, cuando vemos, digamos, la integración de estos sistemas a nivel de datos, cada uno de los sistemas, digamos, conceptualmente maneja un modelo de información divergente. Entonces eso hace, por ejemplo, que hay una, digamos, hay una entidad del dominio de negocios que es, digamos, común a todas las organizaciones, que es, por ejemplo, el cliente. Pero el cliente conceptualmente, digamos, en el sistema de atención al cliente, digamos, tiene, por ejemplo, un primer nombre, segundo nombre, una cédula con digamos, con unos formatos, unos tipos de datos. Y cuando uno lo ve, por ejemplo, en el sistema de facturación, el cliente tiene otra información. No sé si lo han visto, pero por ejemplo, cuando uno tiene que consolidar información a través de diferentes sistemas, se enfrenta, digamos, con el reto de primero, los formatos son diferentes de la información. Segundo, cuando la información, digamos, está en varios sistemas, nos enfrentamos con la necesidad de saber de cuál es la información más reciente. Entonces ahí es cuando empezamos a preguntarnos cuál sistema tiene la información más confiable. Entonces, digamos que por experiencia las personas llegan y dicen, mire, este sistema tiene la dirección, está más actualizada. En cambio, en este, por ejemplo, los datos con respecto, por ejemplo, al estado de las cuentas que tenga o pendientes digamos, con la empresa, este sistema es más confiable. Entonces, en el intercambio de los datos entre los diferentes sistemas nos enfrentamos a diferentes tipos de datos, diferente información, consistencia de la información. Igual lo que son reglas de negocio o lo que es la parte de reportes y análisis de información entre estos diferentes sistemas, ¿cómo es? Ustedes han visto, digamos, cuando algún vicepresidente de una línea de negocio solicita un reporte de cuál es el estado actual, digamos, de la organización. Y se da uno cuenta que al final termina recibiendo como varios informes y termina consolidando eso como en un Excel. Ujú. Entonces quiere decir de que hay una, digamos, la dificultad para poder, digamos, generar reportes consolidados de una empresa y analizar la información hace, digamos, que la calidad de la toma de las decisiones digamos, no sea la mejor. En el sentido de todas formas, todos los que están dirigiendo los negocios toman decisiones. La pregunta es sobre qué tipo de información lo están haciendo. Digamos, por ejemplo, si uno estuviera conduciendo un vehículo y tuviera, por ejemplo, la información actualizada de cuál es, digamos, a qué velocidad iba la semana pasada, pues probablemente en una curva no alcanza a frenar. Ajá. Entonces, a la fecha, digamos, lo que es reportes y análisis de la información, cuando tengo yo diferentes sistemas construidos en diferentes tecnologías, pues digamos que es una de las necesidades importantes. Igual, digamos, la seguridad y administración, tanto de roles y responsabilidades. ¿Cuánto les pasa, digamos, que tienen actualmente, digamos, cada uno de los sistemas un usuario, un password, digamos, aislado? O sea, que son, digamos, cada sistema está manejando eso. Y cuando, por ejemplo, una persona sale de vacaciones y se supone que no debe tener acceso, digamos, a los sistemas, ¿qué sucede? Toca deshabilitarlo manualmente, ¿cierto? En cada uno de los sistemas. Eso hace, digamos, que la replicación de este tipo de servicios en cada una de estas tecnologías nos brinda también nuevos retos. Como la seguridad, por ejemplo, no es una opción en ningún lado. O ninguna persona que estuviera, digamos, en un momento de vacaciones debería estar, digamos, eh, accediendo a los sistemas, digamos,
porque, digamos, por temas de confidencialidad, por la parte, digamos, de protección de los activos de la organización. Podría ser, digamos, entre comillas, un fraude en un momento dado. Entonces, tener replicados, digamos, estos usuarios, los roles en los diferentes sistemas nos brinda retos de centralización. Eso nos está dando, digamos, a pensar hacia lo que es centralizar o reutilizar servicios. Al menos debería haber algún servicio de seguridad, ¿cierto? Que nos permitiera administrar estos usuarios y que, digamos, pudiera en un momento dado, o sea, en un punto central, uno poder habilitar o deshabilitar, digamos, estos usuarios, darles más permisos, hacer una auditoría centralizada. ¿Cuántos trabajan acá en la parte de auditoría o les tocaba hacer labores de auditoría? Cuando tienen que reconstruir un caso y uno dice tal usuario, ¿qué estaba haciendo en los sistemas de la empresa? Entonces, toca, digamos, manualmente irse hacia diferentes logs de administración. Digamos, son logs técnicos, no hay una consola central. Entonces, eso nos dice, digamos, que con respecto a la seguridad tenemos diferentes retos con respecto a los sistemas de información. Ahora, el gráfico es intencional en el sentido de que acá hay unas tecnologías que nos están diciendo, mire, para, digamos, la comunicación entre los diferentes sistemas tenemos, por ejemplo, mensajes que se envían, pueden ser, digamos, a través de correo electrónico o pueden ser mensajes que se envían a través de un fax. No sé si lo han visto, pero cuando las oficinas no están interconectadas de las organizaciones, toca enviar, digamos, algún tipo de reporte escrito, enviarlo por fax o hacer el mecanismo más fácil de integración es una llamada telefónica, ¿cierto? Dicen, no, mire, digamos, míreme en el sistema si esa persona, por ejemplo, está autorizado para hacerle un pago de un giro que se está haciendo, digamos, desde tal país, pero no lo encuentro acá en el sistema. Entonces la otra persona llega, verifica y dice, sí, autorizado el pago. Entonces, digamos, necesidades y retos comunes de las empresas, primero que todo está reducir los costos operacionales. O sea, si lo pensamos, así tengamos, digamos, nuevas tecnologías, pero si incrementamos los costos de la operación de la organización, no es permisible. O sea, no es algo que vamos a lograr implementar dentro de la organización. Controlar y mejorar la eficiencia de los servicios y los procesos de negocios es otro, digamos, de los retos actuales. Mejorar la calidad y oportunidad de la información, pues es una de las necesidades importantes. Lo que estábamos hablando ahora era que cuando, digamos, yo estoy tomando decisiones a nivel, digamos, directivo, de todas formas yo tengo que tomar las decisiones. La pregunta es si la calidad de la información sobre la cual yo estoy tomando decisiones es buena. Entonces, cuando yo tengo, digamos, por ejemplo, que llevar, digamos, una asignación de inventarios o de carteras y, digamos, la información yo no la tengo actualizada, sino que la tengo hacia el mes pasado. Yo no sé, por ejemplo, en estos momentos quién sea, digamos, mi mayor deudor. Entonces, por eso no puedo hacer una gestión del riesgo, digamos, adecuada. Eso sería, por ejemplo, en un momento dado un riesgo financiero. Mejorar la calidad de la toma de decisiones, digamos, muy importante. Mejorar la colaboración entre las áreas del negocio y el ecosistema de clientes, proveedores y aliados del negocio.